Voy a estar ministrando bajo el tema Yo sé quién soy. David, cuando va a enfrentar al gigante Goliat, dice la palabra del Señor que él se para ante un escenario muy crítico. Había un ejército temblando. El rey, que era el más alto en tamaño y tal vez el más preparado en cuanto a pleitos del ejército, dice la palabra de Dios que estaba temblando. Y David llega a ese escenario trágico en medio de una situación donde los hombres de guerra estaban temblando, y dice la palabra del Señor que David se para y él no pregunta o se alarma por el gran problema que había, sino que él dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David está preguntando quién es él, y cuando tú te atreves a preguntar ¿y quién es ese problema que se atreve a hacerle frente a un hijo de Dios?, tú estás determinando que tú sabes quién tú eres. Porque hay personas que a veces están temblando por las circunstancias y temblando por el problema porque no se han dado cuenta quiénes son ellos en Dios, y que Dios te ha dado poder y autoridad para declarar la palabra y que la montaña se mueva porque tiene que moverse. David pregunta ¿quién es él? Oiga, pero Saúl estaba preguntando ¿quién es David? Y David estaba preguntando ¿quién es el filisteo? Oiga, el pueblo de Dios estaba preguntando ¿y quién es ese muchachito? ¿Quién es él? Y el rey le dicen al rey: vive tu alma que yo no sé quién es. Pero David no estaba preguntando ¿y quién soy yo para ir a enfrentar a ese gigante? No, David estaba diciendo ¿quién es ese gigante para enfrentar al pueblo de Dios? Oiga la diferente perspectiva. Mientras que Saúl y su ejército, con la falta de fe que tenía al poder de Dios, está preguntando ¿quién es David? O ¿quiénes somos nosotros para ir contra ese paladín, contra ese gigante? David está preguntando ¿quién es el gigante para venir en contra del pueblo de Dios? ¿Quién es el problema que puede detenerte? ¿Cuál es la circunstancia que puede impedir que tú tengas éxito cuando marcaste en Dios una meta? Cuando le dijiste a Dios te voy a creer, cuando le dijiste a Dios voy a avanzar. ¿Quién es el demonio que puede estorbarte en el camino cuando te decides creerle a Dios? David está diciendo ¿quién es él? Porque yo sé quién soy. Y cuando usted sabe quién usted es en Dios, usted se ríe en medio de la adversidad. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe cómo va a terminar la película. En una ocasión le decía a nuestra hermana Clase, que está por ahí, cuando estábamos en procesos fuertes y difíciles, yo le decía: solo sé algo, mantente cerca que yo sé cómo termina la película. Y usted dirá: ¿y cómo uno va a saber cómo termina la historia si no están acabando, si todo se derrumbó, si todo se destruyó, si todo el mundo está corriendo? Es que yo sé lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios dice que si tú no te devuelves, Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. La palabra de Dios dice que si tú le crees, el milagro es seguro. Entonces, si tú sabes que estás creyendo, tú sabes cómo termina la película. Si de verdad estás creyendo, tú sabes que el resultado va a ser un milagro. Si de verdad estás confiando en Dios, tú sabes que el resultado será éxito. Es que no puedes dudar eso. Entonces, en esa situación, a veces Clase me decía: ten cuidado tú las decisiones que tomas, porque yo voy atrás. Y yo le decía: tranquila, yo sé cómo acaba la película. Se van a devolver la mayoría, muchos se van a morir en el camino, pero yo llego a la meta porque yo estoy creyéndole a Dios, porque yo estoy siguiendo sus pasos, porque yo estoy siguiendo lo que Él me dice que haga. Y cuando tú entiendes que tú estás caminando como Dios te ha dicho que camine, entonces tú sabes que tú vas a tener la victoria. Y a cada quien Dios le traza un camino diferente. A algunos le dicen: te quiero trabajando en este lugar. A otros le dice: te quiero allá. A otro le dice: te quiero en Bonao. A otro le dice: te quiero en Estados Unidos. Pero cuando tú sabes que estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, tú sabes cómo va a terminar la película. Si le crees a Dios, vas a terminar como terminó David, con la cabeza del gigante en la mano. David no fue a adivinar con el gigante, él estaba seguro de la victoria. El gigante le dice a David, se burla. Es lo primero que hace, se burla. Y le dice: yo soy perro
para que tú vengas con palo y piedra. Y comienza a burlarse. Y cuando él vio que David estaba en serio, el gigante lo toma en serio y le dice a David: escúchame bien, voy a dar tu carne a las aves del cielo y la carne de todo el pueblo que te sigue, dice el gigante. Y David dice: no, quien te va a matar soy yo, y te voy a arrancar la cabeza y voy a dar tu carne a las aves del cielo, y no solo la tuya, sino la de todos los filisteos que están contigo. ¿Y por qué David estaba diciendo lo que todavía no había pasado? Porque él sabía cómo iba a terminar la película, porque él estaba confiando en un Dios que no falla. Él dijo: el mismo Dios que me libró de la boca del león y de la boca del oso es el Dios que me va a librar de este problema. El mismo Dios que libró a David es el Dios que te va a librar a ti. Pero la palabra que declaras antes de tener la victoria va a marcar el resultado. Hay gente que están emprendiendo cualquier cosa. Van a predicar y dicen: no, yo sé que la gente dura en ese barrio. Ya marcaste tu resultado. Van a emprender un negocio: no, yo sé que ahí no se da nada, pero hay que intentarlo. Ya marcaste el resultado. Van a ir a un lugar y dicen: no, para allá la cosa se va a poner fea. Ya marcaste el resultado, se van a poner fea. Ahora, David no podía del todo garantizar la victoria, porque en un pleito cualquiera pierde. Pero David habló con una seguridad y le dijo: oye, lo que va a pasar, tu cabeza yo me la llevo y voy a dar la cabeza de todos los filisteos a las aves del cielo. Un muchachito y el ejército que estaba detrás de David diciendo: échense para atrás, que cuando le arranquen la cabeza a ese muchacho vamos a correr ligero. Porque no era de que David estaba contando: mire el ejército que tengo atrás, que estoy protegido cualquier cosa. No, ellos dijeron: el que se sacrifique y nosotros no entregamos. Pero David estaba seguro de la victoria, porque David sabía quién era. Y cuando usted sabe que va a tener la victoria, alguien me llamó en una ocasión y me dijo: ay, pastora, cuídese porque usted va esto, aquello. Y yo le dije: no, mamá, yo sé cómo termina la película. Y dice: no, pero cualquiera puede caerse. Digo: sí, cualquiera puede caerse, pero yo sé que con Cristo no me voy a caer. O porque no le puedo, ay, sí me voy a caer. No, pero, y después me manda un mensaje abajo y me dice de que cualquiera puede caerse, o yo. ¿Por qué usted cree que no se va a caer? Digo: ¿y por qué tengo que creer que me voy a caer? Porque tú lo dices. Si creo que me voy a caer, me caigo. Y hay gente hay personas que le están diciendo: eso va a fracasar, tú no vas a avanzar, tú no vas a tener victoria. ¿Y con qué tú vas a salir de ese problema? ¿Y con qué tú vas a salir de ese lío? Para salir tú no puedes, pero con Dios, la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Con nuestra fuerza no podemos estar de pie, pero creemos que poderoso es Dios para hacernos estar de pie. David sabía que a fuerza él no salía con Goliat. Habilidad, David no salía con Goliat, porque Goliat era un hombre de guerra desde su juventud. Y para colmo tenía un escudero delante. Un escudero era alguien que iba delante de ti y era el primero que se enfrentaba al oponente. Y después que el oponente estaba bien cansado y desbaratado, aunque el escudero se muriera, le tocaba a Goliat. O sea que el escudero se iba a encargar de que David estuviera bien apaleado antes de soltárselo a Goliat. Pero David no iba a pelear cuerpo a cuerpo con Goliat como Goliat creía. David lanzó su piedra a distancia, y como estaba a distancia no le dio tiempo al escudero de ir a enfrentarse cuerpo a cuerpo con David, sino que David le tiró a la cabeza al más grande. Cuando el escudero vio a Goliat en el piso, dijo: espérate, si este derribó a Goliat, el ejército entero que estaba detrás de Goliat salió corriendo. Dijeron: si ese muchachito acabó con el gigante, nosotros estamos muertos ya. Y salieron huyendo, porque David sabía quién él era. Cuando fue delante del problema, no miró lo grande del problema. Cuando te enfrente a la enfermedad, no mire lo grande de la enfermedad, que te vas a poner en un lugar y ahí no avanza nada, pero tú vas a avanzar y tú vas a prosperar. Es lo que tienes que tener en mente. Señores, la fe mueve el mundo. Cristo dijo: si ustedes le dicen a un monte muévete, el monte se va a mover si ustedes tienen fe. Pero estamos utilizando
utilizando el poder que Dios nos entregó en nuestra contra. Y usted lo escucha a los hermanos decir: la cosa está dura, por eso el negocio está en el piso, porque estás hablando que está dura. Yo tengo una filosofía, y es que digo que para mí hasta el desierto florece, y en el lugar más árido de la tierra hay abundancia para mí. Y es lo que usted tiene que creer, porque su provisión depende de Dios, porque su victoria viene de Dios, no viene de cómo se esté moviendo en la tierra. En la Biblia hubieron hombres en medio de tiempo de escasez que ellos tenían abundancia. La Biblia dice que la tsunamita era una mujer muy tremenda y muy noble con Eliseo. Y en un tiempo venía sequía sobre toda la tierra, y la pobreza iba a inundar la tierra. Y Eliseo va y le dice a la tsunamita: vete, llévate lo que tienes, sal de aquí, porque viene hambre sobre la tierra, viene sequía sobre la tierra, para que no perezcas pobreza tú y tu casa. La mujer se fue, y cuando pasó la pobreza, que decide regresar a su tierra, dice la escritura que Dios permite que el rey le devuelva a ella todo lo que era de ella, y todo lo que su tierra pudo haber producido en esos tiempos donde ella no estuvo. O sea que no perdió nada y salió más próspera que como estaba. Elías, en medio de una sequía, llega donde una viuda, y dice la palabra de Dios que había aceite y había pan. Mientras hubo sequía, Elías tenía comida, porque usted tiene que entender que si usted está hablando como hablan los mortales, usted tendrá el resultado que tienen los mortales. ¿Qué estás hablando con tu boca? David estaba hablando victoria. David le dijo a todo ese ejército, no se lo dijo a Dios ni lo dijo escondido. David se paró y dijo: escúchame bien, y que sepa Israel que hay Dios en Israel, y que lo sepan los filisteos. Tu cabeza me pertenece, y el cuerpo de los filisteos se lo daría a las aves del cielo, para que sepa toda la tierra que hay un Dios en Israel. No fue que él dijo de que vamos a ver si gano, cuando viene a ver Dios me da la victoria cuando viene a ver. No, David lanzó una palabra que cuando la lanzó él estaba seguro del resultado. ¿Y qué pasó al final? Lo que David proclamó. Y David dice en la escritura que se manda cuando derriba al gigante. Cuando Dios le da la victoria, le arranca la cabeza. Y a David lo cargaron, y él llevaba su cabeza en la mano. No fue de que no, déjalo ahí, ya está muerto. No, él dijo: esa cabeza es mía. Porque esa fue la palabra que llegó delante del rey con la cabezota en la mano. Muchachito sanguinario ese, porque cualquiera no. Oye, ya déjalo muerto. Ese era su trofeo. Era para que todo el mundo supiera: tengo la cabeza, señores. Y la gente lo cargaron con todo y cabeza en la mano. Ahora, eso fue lo que David dijo que iba a pasar, y lo dijo confiando en Dios. Y Cristo dijo: si ustedes le dicen al monte muévete, y no dudan en el corazón, el monte se moverá. Le estaba diciendo a los discípulos: ¿qué le estás hablando a tu casa? ¿Qué le estás hablando a tu familia? Porque cuando tú no sabes quién tú eres, tú miras la miseria y comienzas a hablar miseria. Pero cuando tú sabes quién eres, tú dices: ahora puede ser que no haya nada, pero la abundancia es parte de mi vida y parte de mi casa. Tú comienzas a llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Así que si usted está teniendo esa cantaleta que tiene el mundo de que todo está mal, que la situación está cara, que la culpa es del gobierno, salga de ahí, que el gobierno nunca le va a dar nada a usted. Pero si usted aplica los principios de fe, usted va a prosperar donde otros se hunden. Usted va a tener vida donde otros se mueren. Usted va a tener bendición donde otros son maldecidos. Usted va a crecer donde nadie crece, porque su crecimiento viene de Dios. Cuando usted sabe quién usted es y quién es Dios en usted, usted puede declarar la palabra de Dios sobre su vida y va a tener el resultado que usted está declarando. La palabra de Dios dice en Hechos 9:15: respondió el espíritu malo y dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Oiga esto: aquí van unos hijos de un sacerdote llamado Esceva a echar fuera un demonio, y ellos van en el nombre del Dios que predica Pablo. Y estos demonios le dicen a esos jóvenes: nosotros sabemos quién es Pablo y conocemos a Jesús, pero ustedes quiénes son. Y usted sabe qué fue lo lindo, que ellos no supieron decirle quiénes eran.
¿Sabe por qué no supieron decirle quiénes eran? Porque los demonios no los conocían y ellos tampoco sabían quién eran ellos. Porque si hubiera ido un hombre de Dios, le dice: Pablo, un hombre de Dios, Jesús, mi Salvador, y yo quien te voy a echar fuera, sal de ese cuerpo. Pero cuando ellos le dijeron: ¿ustedes quiénes son?, los muchachos se echaron para atrás y el demonio le saltó encima, los encueró y lo mandó desnudo para su casa, diciéndole en otra palabra: primero tengan identidad, primero sepan a quién ustedes le sirven y quién es el Dios que ustedes están hablando, y luego vengan a meterse en problemas. Entonces tú tienes que saber que tú tienes que saber quién tú eres en Dios. Quién tú eres en Dios: un hijo de Dios. Quién tú eres: nación santa, pueblo adquirido por Dios, reyes y sacerdotes en la tierra, gente con autoridad. No somos gente que anda caminando a la aventura. No invente, haga las cosas creyéndole a Dios. No intente, haga las cosas confiado en Dios. No intente prosperar, prospere. No intente avanzar, avance. No intente creer, crea. Créale a Dios que Dios es capaz de cambiar cualquier situación, cualquier cosa. Y cuando estamos seguros de quiénes somos, la gente se puede levantar por todos lados, decir: tú no vas a avanzar, y usted se ríe por dentro porque usted está seguro de que va a avanzar. La gente puede decir que usted no sirve, que nunca va a salir con nada, y usted se ríe porque usted sabe para dónde va. Y no porque usted tenga orgullo, sino porque usted sabe el Dios que usted tiene. Y cuando usted está convencido del Dios que tiene, usted sabe que es imposible que Dios no se meta en la historia y le dé victoria si usted está creyendo. Imposible. Entonces, oiga esto. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido. Linaje es una ascendencia ilustre de reyes. Es algo que se le atribuye a la gente que sirve al Señor. Somos reyes. ¿Cómo viven los reyes? ¿Cómo viven? Porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay gente que dice que Cristo es pobre. Es una mala interpretación de la Escritura. Él nunca fue pobre, ni es pobre. Él se hizo pobre en la temporada que estuvo en la tierra para que por su pobreza usted y yo fuésemos enriquecidos. ¿Qué fue lo que él hizo? Como el hombre había caído de la gracia de Dios y había arrastrado maldiciones, como Dios puso al ser humano como dueño y señor de la tierra cuando lo creó, y el hombre perdió esa posición, Cristo vino y tomó la posición del hombre, una posición caída, una posición de pobreza, despojado de toda gloria, para tomar tu lugar, porque era la única manera. Tomó tu lugar para que usted y yo tomáramos el lugar de hijos de Dios que habíamos perdido. Pero una vez Cristo cumplió esa misión, se levantó como Rey de Reyes y Señor de Señores. Está sentado a la diestra del Padre y es el dueño de todo lo creado. Y dice la palabra de Dios que usted y yo somos coherederos juntamente con Cristo. Y Él, dice la palabra de Dios, que Él es el testador, el que hizo el testamento y murió para que usted y yo tuviéramos acceso a la herencia a través de la fe. Entonces su vida puede cambiar si usted comienza a creer. Su vida puede cambiar si suelta la cantaleta de que no tengo, de que estoy mal, de que la cosa está dura, de que no tengo trabajo. Comience a hablar palabra de fe y palabra de victoria. Comience a creerle a Dios y usted va a ver cómo las puertas se abren. Porque Cristo dijo: si ustedes le dicen al monte que se mueva, se va a mover. Y si le dicen al monte que no se mueva, no se va a mover. Entonces lo que digo está muy relacionado a lo que creo, y lo que creo está relacionado a cómo me irá en la vida. A mucha gente le parece impresionante, y a mí también. En la mañana yo estaba hablando con el Señor acerca de las cosas que el Señor me respondió en la noche, y me dijo: sobre lo que me pediste, la respuesta es sí, y abre la mano y tómalo. Yo no dudo eso. Mire, ya eso está celebrado, es más, ya eso está casi gastado. Como dice la hija mía, que la hija mía hace planes, y no fue dinero que le pedí al Señor,
Pero lo digo en el sentido de que la hija mía le va a llegar un dinero y tú le dices, y lo que te van a llegar, tú puedes resolver eso. Dice, no, y eso está gastado, porque esos son para esto, ya lo gastó y no lo tiene en la mano. Así soy yo cuando Dios me da una palabra. Ya yo tengo todo fríamente calculado, ya yo sé cómo lo voy a manejar, ya yo estoy segura de que viene, ya yo estoy convencida de que si Él dijo la palabra es un hecho, es cuestión de día para que lo vea delante de mis ojos. Entonces usted tiene que entender que usted tiene un Dios demasiado poderoso y que tiene que comenzar a creerle al Señor. La fe puede provocar milagros. David sabía cuál era el resultado a través de la fe. A través de la fe. Y nosotros, los reyes, están llamados a ejercer gobierno. Y ese gobierno se ejerce, y esto quiero que lo grabe en su corazón, por la boca. Si un presidente se sienta en la silla y nunca abre la boca ni da una orden, no pasa nada. Si un militar de alto rango se sienta en un lugar y lo sientan ahí, pasa 4 años sentado sin abrir la boca, nadie hace nada, porque la autoridad se pone de manifiesto cuando abrimos la boca. Y cuando abrimos la boca, ¿qué tú hablas? Y te voy a decir cómo va a ser tu vida. ¿Qué yo hablo? Yo hablo de bendición, yo hablo de abundancia, hablo de fe, hablo de milagros, pienso en milagros, pienso en abundancia, veo la abundancia, veo los milagros. ¿Por qué? Y usted dirá, ay, no, lo que pasa es que Dios con usted. No, no, Dios está respondiendo a una promesa que Él dice en su palabra, que si yo lo creo y yo lo confieso con mi boca y le digo al monte que se mueve, el monte se va a mover. Él no dijo si Beatriz cree, Él dijo el que cree. Ahora, si usted está todos los días sentado hablando de política, de la situación, de cómo van los negocios, de que la cosa está mala, usted va a ir en ese rumbo. Si usted está todos los días hablando de que no tiene que comer, que no tiene nada, que la cosa está dura, que la cosa está difícil, ¿qué hacía yo cuando no tenía que comer? Decía, yo sé que tendré abundancia. Me ponía a jugar con la niña mía y le decía, escúchame bien, los bancos me van a llamar para pedirme prestado y yo voy a tener que colgar los teléfonos porque van a estar por todos lados llamándome para ofrecerme sus productos y no se lo voy a recibir. Y en ese momento, mire, yo no podía ir a buscar ya un abanico porque estaba totalmente endeudada y desbaratada. Pero en medio de la situación donde no había nada, yo hablaba de abundancia, porque yo entendía que la única manera de salir de ahí era ejercitando la fe. Y la fe se ejercita con nuestra boca. Tus palabras son semillas que van a volver a ti y tú te la vas a comer. Si estás hablando pobreza, viene pobreza. Estás hablando miseria, viene pobreza. Estás hablando milagro, gloria, victoria, va a venir gloria, victoria. Escuche la gente que ve milagro, escuche la gente que tiene vida extraordinaria, óigalo hablar y vea cómo hablan y dése cuenta que su vida es el resultado de lo que están creyendo. Entonces Dios te está diciendo, vea la vida de David, que él dijo y que recibió lo mismo que habló con su boca. Eso vio David. Ahora, David estaba en un escenario donde tenían que haber alrededor de 3 millones o 1 millón, 2 millones de soldados, y todos esos soldados decían lo mismo: el que se enfrente a Goliat está muerto, no hay forma de vencerlo, estamos derrotados, nadie se atreve. Toditos decían lo mismo. Cuando David llega, quieren humillar a David y decirle, muchacho, vete a atender las ovejas. Tú no ves que esto es serio, esto es para hombre. Aquí los más grandes están temblando y tú vienes a averiguar por aquí para burlarte de nosotros. Pero David tenía otra mentalidad y otro lenguaje. Y sigue más para adelante y pregunta, y le dijeron la misma palabra, muchachos, no hay quien pelee con ese gigante, no lo derriba a nadie. Y como resultado, ninguno de ellos iba a poder hacerlo. Ahora David dice, no, ustedes están equivocados, porque ¿quién es ese tipo? O sea, yo no entiendo la razón del alarme de ustedes, porque ustedes son el ejército de Jehová. David lo que no entendía era cómo era posible que ninguno del ejército tuviera la galla de entrarle al gigante. Y David dijo, no, pero si ustedes no quieren, yo voy. Le ponen la armadura y no puede caminar. Dice, no, yo nunca practiqué con esto. Dijeron, bueno, el pobre que se sacrifique así sin nada. Y lo encomendaron a Dios. Por lo menos los filisteos estaban pidiendo a uno que se sacrificara. No tienen que morir todos, ustedes tiran uno, nosotros lo matamos y ustedes se entregan como esclavos. Eso era la regla, pero había que matar a uno. Y como David dijo a mí, ellos dijeron, bueno, lo maten a él, nosotros nos entregamos y quedamos vivos. Era suave, pero David va y declara lo que él tenía en el corazón.
Mientras todos decían, el que se enfrente al gigante está muerto, David dijo, el que está muerto es el gigante y el ejército que viene con él, porque Dios me lo entregará en mis manos. Cuando tú sabes quién eres, comienzas a hablar conforme a la identidad que tienes, conforme a la identidad que tienes. Así que yo le exhorto en esta mañana, analice cada día qué habla, viva en gratitud, viva hablando en modo fe. Tiene más que muchos. Si usted se siente desagradecido con lo que tiene o inconforme del todo con lo que tiene, le damos un paseo por ahí en el Ministerio de Ayuda a los Necesitados y lo llevamos para que hay algunos hermanos que fueron y dijeron, oye, pero yo soy millonario, y llegaron contentos a la casa y no tienen más que un cuartico, pero llegaron contentos porque encontraron gente que ni cuartico tenían, pasándola de todas y con 8 y 7 muchachos durmiendo en el piso arriba de un colchón y sin dónde tener donde comer ni donde cocinar un plátano. Entonces a veces necesitamos tener problemas reales para vivir agradecido de Dios y decirle a Dios gracias porque tengo vida, porque tengo techo, porque tengo comida, porque tú estás conmigo, y proclamar cada día la palabra de victoria.